Buenos días. Vamos a ver los elementos de la comunicación. En la comunicación humana intervienen algunos elementos que seguramente tú ya has estudiado en años anteriores. Estos elementos de la comunicación son fundamentales para que nosotros usemos el lenguaje oral y escrito de una manera asertiva. Por eso es importante su estudio. Los principales elementos de la comunicación son el emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Además, hay otros dos que son muy importantes, el ruido y la retroalimentación. Bueno, estos dos últimos, también más que elementos, podríamos considerarlos como fenómenos que se dan o factores que se dan dentro de la comunicación. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. El emisor es la persona que habla, escribe o envía información. Por ejemplo, un maestro, un locutor de radio o un médico. El receptor es la persona que escucha, lee o recibe información. Por ejemplo, el estudiante que está poniendo atención en clase, el radio escucha y el paciente. El mensaje es lo que se dice o el contenido que se informa. Por ejemplo, la explicación de un ejercicio matemático por parte del maestro, los comentarios sobre el nuevo álbum del grupo de rock que hace un locutor, o la receta que expide un médico. Esos son los mensajes. El código es el lenguaje oral, escrito o no verbal que se utiliza para informar. Por ejemplo, el maestro de matemáticas usa su lenguaje oral y escrito. El locutor utiliza también el lenguaje oral, pero también puede que domine algo del inglés para hablarnos sobre el grupo de rock. Y el médico pues utiliza el lenguaje escrito en la receta y el lenguaje de la farmacología y de la medicina para darle su receta al paciente. El canal. El medio por el que viaja la información, ¿sí? El maestro de matemáticas utiliza su propia voz como medio, pero también utiliza el pizarrón. El locutor usa también su propia voz, pero también la estación de radio a través de las ondas electromagnéticas. Mientras que el médico utiliza la receta. Entonces, el papelito es la receta, es el medio, es el canal por el que se transfiere la información. Y luego tenemos el contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias espaciales, temporales o de cualquier otro tipo en las que se desarrolla la comunicación. Por ejemplo, en la clase de matemáticas, pues hay un salón, están los alumnos, es en una hora determinada, están en un semestre determinado, etc. Esa es la clase de matemáticas. Incluye también el tema. En un programa de radio, bueno, pues también hay una hora determinada, hay una cabina donde está el emisor, el receptor está en su casa y el consultorio del médico, bueno, pues también puede ser el contexto. Y el ruido es algo indeseable, sin embargo está presente en la comunicación. Es todo eso que obstaculiza de algún modo el acto comunicativo. Son una serie de interferencias. Por ejemplo, en la clase de matemáticas, bueno, pues el nivel de los alumnos, los conocimientos que ya tienen, si están cansados, si están distraídos, todo eso es ruido. En el caso del programa de radio, bueno, pues el ruido sería que el radioescucha no conozca a ese grupo del que está hablando el locutor, que el radioescucha pues no domine el inglés, por ejemplo. En la consulta médica, pues el ruido, esa letra del doctor, por ejemplo, que pone en la receta y que luego no le entendemos nada y no le entendemos ni a qué horas me tengo que tomar ese medicamento, ni cuánto me tengo que... Pues es un ruido que se presenta en una receta médica. Y la retroalimentación, bueno, esa es fundamental. ¿Por qué? Porque es la respuesta. Si no hay respuesta, no hay comunicación.
Si no hay respuesta, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque el circuito del habla, el circuito comunicativo, se presenta gracias a la respuesta. Entonces, por ejemplo, los alumnos de matemáticas, los estudiantes de matemáticas, pues deben preguntar al maestro sus dudas. El radioescucha debe comunicarse a la estación de radio para que se cierre la comunicación. Y el paciente pues debe comentarle al médico sus dudas precisamente sobre, bueno, pues a qué hora me tengo que tomar este medicamento y cuáles son las medidas que debo observar. Como ven, pues conocer los elementos de la comunicación es de fundamental importancia, ya que del correcto funcionamiento de cada uno de los elementos depende el éxito de nuestra comunicación. Si no sabemos quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal que voy a usar, cómo es mi receptor, cuál es el contexto en el que me voy a comunicar, entonces vamos a cometer una serie de errores que van a dificultar nuestra comunicación. O sea, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos para crear un buen mensaje o para que nuestra comunicación tenga éxito. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.